La batalla de Trafalgar, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, fue parte de la Guerra de la Tercera Coalición dentro de las guerras napoleónicas. En este conflicto, los británicos pelearon contra españoles y franceses, mientras Napoleón Bonaparte planeaba invadir el Reino Unido. La victoria resultante del lado británico ayudó a establecer al país como una fuerza dominante a tener en cuenta y contribuyó a la eventual caída de Napoleón. El 27 de marzo de 1802, el Tratado de Amiens fue firmado por Francia, Gran Bretaña, España y los Países Bajos. Luego, la República Bátava marcó el fin del conflicto y obligó a varios países a ceder islas colonizadas. Aunque el tratado buscaba la paz en Europa, el fin de las guerras napoleónicas solo fue una pausa, y después de 14 meses se canceló la tregua y la pausa llegó a su fin. Gran Bretaña estuvo a la defensiva entre 1803 y 1805. No buscaron atacar a los franceses, sino que utilizaron una estrategia defensiva esperando que su enemigo hiciera el primer movimiento. A finales de 1804, los franceses, dirigidos por Napoleón Bonaparte, se unieron a sus aliados españoles para aumentar el tamaño de su flota naval y así hacer que Francia fuera capaz de enfrentarse a Gran Bretaña. Napoleón quería invadir Gran Bretaña, pues sabía que debía eliminar a su principal rival antes de conquistar Europa. Él pensaba que si sus hombres alcanzaban las costas británicas, lograrían una victoria rápida y decisiva, dijo Derek Frisby, historiador militar y profesor en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Cita: si Napoleón quería gobernar Europa, tenía que enfrentarse a Gran Bretaña. Básicamente dijo: miren, tenemos que controlar el Canal de la Mancha durante 6 horas y cruzar a nuestra gente. Entonces todo habrá terminado y gobernaremos el mundo. Fin de la cita. Pero enfrentar a la Marina Real Británica no sería fácil. Era admirada y temida mundialmente y ya había vencido a los franceses en la Batalla del Nilo en 1798. En esa batalla, los británicos fueron liderados por el vicealmirante Horatio Nelson. Famoso por su gran comprensión de las tácticas de guerra naval y sus acciones innovadoras, así como por su ocasional desprecio por las órdenes de sus superiores, Horatio Nelson era la elección clara para liderar la batalla de Trafalgar. A pesar de que la Marina Británica solo tenía 27 barcos por recortes presupuestales, frente a los 33 de la flota francesa y española, el plan de Horatio Nelson se basó en la experiencia y habilidades de sus hombres, más que en la cantidad de barcos. En septiembre de 1805, Horatio Nelson se unió a la flota británica frente a Cádiz, España, y empezó a revelar su plan de batalla. Él buscaba destruir la flota francesa de una vez por todas, lo que pondría fin a sus planes de invadir Gran Bretaña, y también permitiría a los británicos dejar sus constantes posiciones defensivas. Las batallas navales de esa época solían lucharse en una sola línea de batalla para evitar fuego amigo, y era mucho menos caótico que el anterior estilo de combate cuerpo a cuerpo. Nelson decidió que la línea opuesta debía ser cortada en 3 partes, haciendo que sus propios hombres navegaran en 2 columnas en un ángulo de 90 grados respecto a la línea de Napoleón. Él pensaba que si rompían la línea ante el Bucentaure, la nave insignia francesa, así evitarían que los barcos pequeños vieran sus señales, excluyéndolos temporalmente del combate. Si funcionaba, el plan de Nelson les permitiría acercarse rápido a las flotas enemigas, incluyendo combates menores que los británicos confiaban en ganar. Además, los barcos al frente tendrían que volver para apoyar a la retaguardia, lo que tomaría tiempo. De manera similar, a los franceses les tomaría algo de tiempo ponerse en una posición desde la cual pudieran disparar. El vicealmirante Cuthbert Collingwood iría a la retaguardia y Nelson lideraría su flota al centro. Nelson ordenó pintar la flota británica con el cuadro de Nelson, un patrón llamativo amarillo y negro. Así sus barcos serían fáciles de identificar y evitar fuego amigo. El principal problema para los británicos en esta estrategia era que el fuego de cañón podía dirigirse a la proa de sus barcos. Nelson sabía por experiencia que franceses y españoles tenían artilleros poco entrenados. Pensaba que era poco probable que dispararan con precisión, especialmente navegando sobre fuerte oleaje,
ya que sus barcos se balancearían y empeoraría su puntería. Además de tener poca habilidad, los franceses usaban pólvora de baja calidad, lo que hacía que sus armas fueran inferiores, observó Derek Frisby. Cita: los artilleros británicos podían disparar 3 o 4 veces antes de que los franceses dispararan una. Fin de la cita. Un sobreviviente español afirmó que el conflicto era tan aterrador que parecía que el diablo cargaba los cañones. Napoleón planeaba que las flotas francesas y españolas del Mediterráneo y Cádiz rompieran el bloqueo británico y se unieran en el Caribe. Luego ayudarían a otras flotas aliadas bloqueadas antes de limpiar el Canal de la Mancha de barcos británicos, permitiendo que los franceses navegaran a Gran Bretaña e invadieran a los franceses. Y los españoles planeaban disparar a los mástiles de los barcos enemigos a medida que se acercaban, después de lo cual abordarían los barcos enemigos para el combate cuerpo a cuerpo. El vicealmirante Pierre-Charles Villeneuve estaría a cargo de las flotas francesas y españolas. Antes de la batalla, expresó que creía que los británicos emplearían tácticas poco convencionales en el conflicto. Había perdido los nervios tras varios encuentros con Nelson y los británicos. En marzo de ese año, Nelson persiguió a Villeneuve tras evadir el bloqueo británico y unirse a una flota española, pero logró evitar a Nelson. Al volver a la costa española, encontró otra flota británica. Logró huir, pero terminó quedando atrapado en el puerto de Cádiz poco antes de que ambos bandos se enfrentaran en batalla. Nelson, desde el HMS Victory, usó banderas para enviar un mensaje inspirador a los demás barcos británicos. Quería decir, cito: Nelson confía en que cada hombre cumplirá con su deber. Fin de la cita. Sin embargo, los hombres dijeron que Nelson debía ser reemplazado por Inglaterra y que confía no estaba en el libro de señales. Como resultado, su lema fue, cito: Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Fin de la cita. A las 6 a.m. del 21 de octubre, las dos flotas se avistaron y Nelson ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Los franceses navegaban en línea justo frente al Cabo Trafalgar, un promontorio español, aunque no fue hasta el mediodía que Villeneuve ordenó a sus hombres enfrentar al enemigo. El barco francés Fougère disparó primero al Royal Sovereign, insignia del vicealmirante Collingwood. La flota francesa y española estaba compuesta por 30.000 hombres y más de 2.500 cañones en comparación con los británicos, que solo tenían 17.000 hombres y 2.148 cañones. A pesar de las desventajas, Nelson mantuvo la calma. Estaba en una de las dos columnas paralelas. Al inicio de la batalla hubo confusión porque la flota enemiga no iba en una sola línea, sino distribuida en grupos desiguales. Y, para empeorar las cosas, no estaba claro cuál era el buque insignia francés. A medida que los bandos se acercaban, un marinero británico recordaría más tarde. Cita: en esta preparación trascendental, la mente humana tuvo tiempo para meditar. Era claro que el destino de Inglaterra dependía de esta batalla. Fin de la cita. Los británicos continuaron navegando en dos columnas, mientras que los franceses y españoles ahora parecían formar una línea torcida y curva. Los británicos se aproximaron desde el oeste en ángulo recto y Nelson avanzó hacia la flota enemiga antes de girar bruscamente al punto de ataque. Collingwood hizo una maniobra similar y Villeneuve ordenó atacar cerca del mediodía. Disparando al Royal Sovereign, el propio Royal Sovereign fue alcanzado por varios barcos franceses y españoles poco después, antes de romper la línea en la retaguardia del buque insignia español Santa Ana y disparar cañones contra su costado. Detrás del Royal Sovereign seguía el Belle Isle, que perdió sus mástiles tras los ataques de varios barcos franceses como el Fogo y el Victory. El buque insignia de Nelson fue atacado por los franceses, perdió el timón y tuvo que ser dirigido con la caña bajo cubierta. Tras 40 minutos de batalla, el Victory cortó la línea entre el Bucentaure y el Redetable franceses. Disparó sus cañones a la popa del Busantara, causando más de 200 bajas y desarbolando el barco, eliminándolo de la acción. Los franceses esperaban que los británicos abordaran el Bucentaure, pero no lo hicieron. El Victory enfrentó al Redetable, cuya tripulación intentó abordar el Victory.
En el caos, un francotirador hirió a Nelson en el hombro. La bala perforó una arteria pulmonar y quedó en su columna. Lo llevaron bajo cubierta y el cirujano William Beatty lo atendió, aunque ya tenía mucho trabajo. El Victory detuvo el fuego de cañón cuando los artilleros subieron a cubierta para pelear. La tripulación que intentó abordar desde el Redoutable fue obligada a regresar bajo cubierta cuando los franceses lanzaron granadas y se preparaban para abordar el barco. El Temeraire, segundo en la columna del Victory, se acercó al Redoutable y disparó contra la tripulación francesa expuesta, causando decenas de bajas. Para las 2 de la tarde, el Redoutable solo tenía 99 hombres en condiciones de luchar, con más de 600 miembros de la tripulación sufriendo heridas graves. Como resultado, el capitán Jean Lusser se rindió. Mientras tanto, el Bucentaure había sido aislado por 2 barcos británicos, incluyendo el Victory, y el francés Santísima Trinidad también había sido aislado y superado, lo que llevó a su rendición. La situación era sombría para españoles y franceses. En las horas siguientes, asesinaron a los comandantes del Bahama y San Juan Nepomuceno. Después de ordenar a sus hombres que no se rindieran, Villeneuve se rindió a las 2:15 de la tarde. Tras las rendiciones, los británicos capturaron 20 barcos enemigos sin perder ninguno, aunque el Victory y el Royal Sovereign sufrieron graves daños al inicio. Nelson, agonizando por sus heridas, ordenó anclar la flota porque sabía que se acercaba una tormenta ese día. Al llegar, varios barcos franceses y españoles capturados por los británicos se hundieron o encallaron. Nelson murió a las 4:30 p.m., 3 horas después de ser herido, a los 47 años. Varios barcos en la retaguardia francesa y española quedaron casi ilesos al final y trataron de ayudar a los dañados. El contraalmirante Pierre Dumenoir Lepel no pudo avanzar y se retiró con 4 barcos del enfrentamiento, aunque planeaba seguir las órdenes originales de Villeneuve e ir a Toulon el 22 de octubre. Recordó que el contraalmirante Thomas Lewis, con los británicos, patrullaría una sección del mar en la ruta del Lepel y cambió de opinión. Como resultado, dirigió sus barcos a otro rumbo, pero al mes siguiente fueron capturados en la batalla del Cabo Hortagal. El fuego finalmente cesó a las 5:30 p.m. y solo 11 de los barcos españoles y franceses pudieron regresar a Cádiz. De esos 11, solo 5 fueron considerados aptos para navegar. El 23 de octubre, 2 días después de la batalla, los comandantes franceses y españoles evaluaron rescatar algunos barcos perdidos. Pero al enfrentarse a los británicos, se dieron cuenta de que estaban en desventaja numérica y decidieron no atacar. Collingwood también decidió no atacar a las fuerzas aliadas después de ordenar a sus hombres que soltaran sus premios en preparación para otra batalla. Debido a las condiciones tormentosas, los franceses y españoles pudieron recuperar 2 barcos españoles que los británicos habían soltado, el Santa Ana y el Neptuno, y los llevaron de regreso a Cádiz. Durante el regreso a España, el Neptuno naufragó cerca de Rota por el mal clima y el mar, mientras que el Santa Ana llegó al puerto. Las tripulaciones de varios barcos que habían sido capturados por los británicos se sintieron inspiradas por la misión de rescate y terminaron rebelándose contra los británicos para recuperar sus barcos. Sin embargo, varios fueron hallados naufragados después, como el Eagler y el Bucentaure. En la batalla de Trafalgar, los británicos perdieron 449 hombres y 1,217 resultaron heridos. Las pérdidas francesas y españolas fueron mucho peores. Murieron más de 4,400 hombres, más de 2,500 resultaron heridos y unos 20,000 fueron capturados. El 27 de octubre, Collingwood acordó con el gobernador de Cádiz liberar a los soldados españoles heridos a cambio de la liberación de prisioneros británicos. Luego, los franceses también se unieron al intercambio de prisioneros. El vicealmirante Villeneuve fue capturado, enviado a Inglaterra y luego liberado, regresando a Francia. Villeneuve intentó volver al ejército, pero su solicitud fue ignorada y no obtuvo respuesta. El 22 de abril de 1806 fue hallado muerto en su hotel en Rennes, ciudad del noroeste de Francia.
Villeneuve sufrió 5 heridas de arma blanca en el pulmón izquierdo, otra en el corazón, y según se informa, dejó una carta de suicidio para su esposa. Aunque su muerte se considera un suicidio, muchos historiadores han debatido sobre su muerte en siglos posteriores, ya que la prensa británica de entonces teorizó que Napoleón lo asesinó por perder Trafalgar. La flota británica volvió a Inglaterra llevando el cuerpo de Nelson. Collingwood escribió sobre la muerte de su amigo. Cito la lamentada muerte del vicealmirante Lord Visconde Nelson, duque de Bronte, comandante en jefe que cayó el día 21 en la acción, en brazos de la victoria y cubierto de gloria. La Marina y la nación británica siempre apreciarán su memoria y su dedicación al honor del rey y al país. Ejemplo brillante para cualquier marinero británico. Fin de la cita. Nelson sigue siendo recordado hoy como una de las figuras más respetadas, prominentes y heroicas en la historia británica. Se han levantado varios monumentos en su honor, como la columna de Nelson en Trafalgar Square, Londres, y el monumento a Nelson en Carlton Hill, Edimburgo. La derrota francesa en Trafalgar frustró los planes de Napoleón de invadir Gran Bretaña, afirmó el historiador Derek Frisby. Cita: sin controlar el mar, Inglaterra siempre será una espina en tu costado. Incluso si conquistas toda Europa y no tienes la capacidad de usar la logística naval para mover tus suministros, estás en desventaja. Fin de la cita. Tras la derrota de Napoleón en 1815, los británicos mantuvieron su poder naval hasta ser desafiados por Alemania en las guerras mundiales. En 1806 y 1807, sufrieron grandes derrotas ante los españoles al intentar controlar las colonias en la actual Argentina y Uruguay. Aunque la batalla de Trafalgar no tuvo un gran impacto en el resultado general de las guerras napoleónicas, que continuaron hasta 1815, esta legendaria batalla naval demostró la habilidad y experiencia de la Marina británica, mostrando por qué Britania domina los mares.